Bienvenidos a Sal y Pimienta Fiscal, donde nos reunimos a conversar y degustar los temas de actualidad en materia tributaria. El podcast donde exploramos los sabores e ingredientes de la cocina fiscal que nos afectan en la vida personal y de empresa. El menú está en la mesa, y para dirigir el festín tenemos a nuestros maestros gourmet, que son apasionados de la cocina fiscal y expertos en facturación electrónica. Antonio Hernández Ross, Dora Sánchez Muñoz y María Dolores Salas Reyes, especialistas de Digital Signature. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy José Antonio Hernández y estamos en una emisión más de Sal y Pimienta Fiscal. El día de hoy contamos ya con unas chefs consentidas de la casa, con Dora Sánchez y con Dolores Salas, que el día de hoy nos van a hablar de un tema que pues pasa al día a día. Nosotros sabemos que errar es humano, e igual en la cocina. Muchas veces, ¿quién no cuenta la historia de que haciendo un pastel pues se equivocó y en vez de poner azúcar le puso sal, o se te salió la comida o te pasaste de picante, o en un restaurante tomaron mal una orden e inclusive te pudieron traer un alimento al que eras alérgico? Pues es lo mismo que vamos a platicar el día de hoy. Vamos a hablar de la cancelación de la facturación. No es algo ordinario que puede pasar en la operación de las empresas, que día a día están facturando, pues que efectivamente se puedan estar cometiendo errores. Y esto obviamente nos lleva a tener que hacer cambios y a proceder a una figura que hoy por hoy es conocida como la cancelación de facturas. La parte interesante de este tema, y con el que vamos a entrar con nuestra chef, es que a partir del año pasado y ahora con más resonancia en el tema de cancelación de facturas, hay una serie de requisitos nuevos que tenemos que tener cuidado para que la autoridad le dé el carácter y el valor a este tipo de cancelaciones. No quiero dejar de lado que la autoridad, uno de los elementos a los que le ha puesto más énfasis en este periodo, es a la discrepancia entre lo que nosotros declaramos y facturamos. Entonces la cancelación se convierte en un elemento que, si bien no es nuevo, sí contempla requisitos especiales para esa receta de cancelación, en donde pues vamos a ver cómo podemos arreglar este guiso. Como dijeran las abuelitas, ¿cómo le pongo más papa al bacalao que me quedó salado, ¿no? Entonces, pues sin más preámbulo, les doy la bienvenida, por favor, Dora, Lolita, un gusto poder estar con ustedes. Y pues me gustaría empezar preguntándole a Lolita, a la licenciada Dolores Salas, que si nos pudiera hablar un poco de la historia de la cancelación en materia de facturación. Hola, ¿qué tal? Pues un gusto nuevamente estar compartiendo este espacio con todos nuestros audioescuchas. Voy a ser muy breve, el tema es muy largo, da para hablar mucho, pero bueno, solamente precisaremos que anteriormente pues se podían cancelar facturas sin llegar o tener un procedimiento o un formalismo para hacerlo. Desde 2018, la autoridad ha estado previendo algunos procesos, algunas acciones, algunos candados a la cancelación de las facturas. ¿Y esto por qué? Porque habían detectado una cancelación injustificada o dolosa de facturas ya pagadas. Esto quiere decir que una vez que la factura ya había sido pagada, el emisor de la factura podía estar haciendo la cancelación del mismo, obviamente trayendo consecuencias para el receptor de la misma. A raíz de estas detecciones o estas circunstancias que la autoridad detecta, pues es como señala a partir de la reforma de 2018 que solamente se podrán cancelar facturas cuando el receptor de la misma acepte su cancelación. Y para ello, el SAT establecerá algunos medios o formas para realizar esta cancelación, los cuales vamos a estar analizando y viendo a lo largo de este podcast. Otro de los cambios considerables en estas recetas que son importantes en la emisión de un comprobante fiscal y de estos postres, quien les da el sabor justamente a nuestros procesos contables, como es el tema de la factura, pues vamos a ver que a partir de 2021 la autoridad nuevamente nos vuelve a cambiar el recetario y nos dice, ojo, ahora no solamente vas a necesitar que el receptor te dé la aceptación, sino que además vas a tener que justificar y soportar por qué quieres hacer una cancelación y ya no vas a poder cancelar en cualquier momento. Ahora solamente vas a poder hacer cancelación de facturas
en el momento o en el ejercicio en que fueron expedidos. Estos es prácticamente los cambios que se han estado viniendo dando en temas de cancelación de CFDI, Toño. Gracias, Lolita. Y es un punto bien importante el que tocas. Uno de los elementos que nuestros escuchas tienen que tener muy claro es que efectivamente la autoridad ya delimita el tema del momento en el que podemos nosotros cancelar facturas. Era ordinario que cuando nosotros teníamos una revisión o la supervisión, permíteme decirlo, de la autoridad a nuestros procesos de declaraciones y de facturación de ejercicios pasados, porque la autoridad tiene la posibilidad de acudir a revisar hasta 5 ejercicios atrás de nuestra operación, pues que se detectaran que habían o facturas duplicadas o facturas con errores. Y entonces era común que nosotros canceláramos facturas de ejercicios pasados. Ahora, como bien lo comentas, está delimitado. Y ahí valdría la pena platicar un poco de las generalidades de la facturación. Ahí, Dora, ¿qué nos podrías platicar sobre estos puntos generales sobre la cancelación de facturas? ¿Qué tal? Muy contenta de estar nuevamente en Sal y Pimienta. Y bueno, este guiso, como bien lo mencionan, en ocasiones nos da el buscar ingredientes que nos permitan revertir esos elementos como la sal, que fue una porción adicional a lo que tenía que llevar el guiso. Y como bien nos señala el Código Fiscal de la Federación en su artículo 29, cuarto y quinto párrafo, nos da 3 ingredientes importantes para poder revertir estos sabores adicionales a la receta llevada a cabo. El primero de ellos es el tiempo, donde establece que los CFDIs emitidos podrán cancelarse, deberán cancelarse en el ejercicio en el que se expidan, y siempre que la persona a favor de quien se expida acepte su cancelación. Aquí es bien importante tener en cuenta el tiempo en el que se debe llevar a cabo la cancelación de ese ingrediente adicional puesto al guiso. Cabe señalar que hay una excepción que son para los CFDIs de nómina, donde mediante reglas de carácter general establece un tiempo distinto al ejercicio en el que se haya emitido. Es decir, les da la oportunidad de cancelarlos a más tardar el 28 de febrero del año siguiente. Sí quiero puntualizar y me voy a remitir al ejercicio 2022 porque es a donde la regla 275 de la resolución miscelánea fiscal está vigente. Es decir, la declaración de sueldos y salarios del ejercicio 2022 que se presentó ahorita en febrero del 2023 les daba la oportunidad de cancelar estos FDIs de nómina a más tardar el 28 de febrero del 2023. Sin embargo, ahorita para el ejercicio de 2024 que vamos a presentar en 2025, estaríamos en espera de que fuera publicada nuevamente esta regla de resolución miscelánea para gozar de esta facilidad. El siguiente elemento importante que nos establece esta disposición para revertir estos sabores fuertes en las recetas, tenemos la forma y el medio por el cual se debe llevar a cabo la cancelación del CFDI emitido. La forma la vamos a ver a detalle más adelante y el medio hoy día es a través del buzón tributario. Y el tercer elemento importante también es la materialidad de la cancelación del CFDI. Es decir, que debemos de tener los elementos necesarios que nos permitan justificar y soportar el por qué estamos llevando a cabo la cancelación de ese CFDI. Y dentro de estos está el motivo de dicha cancelación. Entonces yo solamente aquí quiero precisar y darles estos 3 elementos que les puedan ayudar a revertir el sabor salado, a lo mejor alguna especie como la pimienta que le pusimos de más a ese CFDI, o una orden mal tomada y mal puesta en la mesa. Creo que es muy claro esta parte que mencionas tú de, lamentablemente, y creo que es un tema que tiene que quedar claro para todos nuestros escuchas. Hoy por hoy, legalmente hablando, está restringido al mismo ejercicio fiscal. En ejercicios pasados, como bien lo comentas, por ahí la autoridad, inclusive cuando empezó a implementar este esquema de delimitación temporal, dio algunas facilidades que son anuales
en donde permitía, por ejemplo, la corrección de ejercicios pasados condicionado a una serie de cuestiones como podría ser la presentación de declaraciones complementarias y el pago asociado a la cancelación y sujeto a cierta temporalidad, pero al día de hoy, la que hemos visto que ya no la volvió a emitir para este año, la única que se ha reiterado precisamente, como bien lo comentas, es la que se asocia a los comprobantes de nómina y que como bien mencionas, pues esperaremos que el próximo año, pues se antoja que la autoridad la pueda repetir. Pero ahí también tendríamos que entrar un poco, Dora, yo creo, para nuestros escuchas, a cuál es la necesidad o por qué es importante que lleven a cabo una cancelación. Ahí no sé si nos puedas comentar. Obviamente, pues en la cocina, si yo entrego un pastel que en vez de estar dulce está salado, pues la necesidad es clara porque todos me van a ver feo al momento de que partamos el pastel. Aquí igual, si yo le ofrezco o cometo un error en una factura y la duplico y no me doy cuenta que la emití, pues la autoridad eventualmente me podría estar diciendo que dupliqué un ingreso o pensando que dupliqué un ingreso. O igual, otro tema podría ser que a los receptores de esa factura no le estén aceptando esa factura porque tiene un error de concepto, de monto, de clave de producto. Entonces, no sé si nos puedes explicar un poco más de esa necesidad de llevar a cabo una cancelación y la trascendencia que ello tiene al momento que nosotros le ponemos el menú en la mesa al Servicio de Administración Tributaria. Claro que sí. Efectivamente, de pronto en los guisos, pues detectamos que le pusimos, por ejemplo, a un pastel más royal y se nos esponja de más, ¿no? Así dentro de un comprobante fiscal digital por internet, de pronto podemos tener en el campo de descripción del bien que estamos enajenando, seguramente un bien que no corresponda a lo que realmente enajenamos. Entonces ahí ya tenemos un elemento por el cual tendríamos esa necesidad de cancelar ese CFDI para poder modificar ese concepto. Otro de los ingredientes o que suceden es cuando de pronto yo pido un pastel de chocolate y me llevan a la mesa un pie de queso con zarzamora. Entonces, pues realmente la orden está totalmente equivocada, ¿no? Entonces, y puede ser que al final del día yo diga ya, gracias, no quiero ni el pastel ni el pay de queso, ¿no? Que me dieron. Entonces, pues ahí existe la necesidad igual de cancelar un CFDI por tal motivo. Otro de los motivos por los cuales podríamos llevar a cabo una cancelación son errores en los datos del receptor, del emisor, claves de producto o servicio, pero hay una muy importante también que no hemos mencionado y que es cuando tenemos operaciones con público en general. De pronto tenemos operaciones con público en general, emitimos el CFDI global y de pronto al siguiente día, por mencionar un tiempo, llega el cliente y me dice, oye, siempre sí quiero mi factura, pero ya emití yo mi CFDI global, entonces tengo que darle reversa a ese CFDI global y emitirle la factura nominativa al cliente que me la está solicitando. Entonces, como podemos ver, tenemos varias situaciones por las cuales nace la necesidad de tener que cancelar un CFDI para emitirlo correctamente al acto o actividad que esté yo realizando y que conlleve a cumplir también hacia mi receptor, porque al final del día a él le va a repercutir en una deducción, y hablo de una probable deducción, porque hay que recordar que se deben de cumplir con más requisitos para poder deducir ese acto o actividad realizado. Y en el caso del emisor, la acumulación del ingreso de lo que ampara el acto o actividad amparado ante el CFDI. Entonces, la necesidad realmente es necesaria en ocasiones, no siempre, pero sí existe una necesidad, la cual requiere también darle una solución a estos actos o situaciones que se presentan en la operación diaria de una prestación de servicio, de una comercialización, de un arrendamiento o cualquier otro acto o actividad realizada. Ok,
Entonces, un poco recapitulando tu idea, podemos hablar de 3 escenarios como muy grandes, cuando nuestra factura haya sido emitida con errores, cuando hayamos emitido tal vez una factura de una operación o que no existió porque ya estaba duplicada, o bien inclusive que, como bien dices tú, esté asociada a una cancelación de una compra. Ya lo hablabas del ejemplo del pastel que te regresaron, en donde inclusive a veces no se realizó la operación finalmente. Digo que inclusive no estamos hablando de una devolución, sino más bien que la operación no existió. O bien, como lo mencionas tú, en temas de facturación global, donde te pidan individualizar en una factura nominativa alguna de las operaciones que está dentro de esta factura global. Pero allí, y me llama mucho la atención la parte que comentábamos de la aceptación y de los estatus de cancelación. Ya hablábamos que la factura no se cancela a través de cualquier medio, sino igual como medio electrónico se tiene que cancelar a través del portal del SAT. En muchos casos vale la pena comentarle a nuestros escuchas. Tal vez ellos no acuden directamente al SAT, sino acuden a través de su proveedor de servicios de facturación a algún enlace o algún aplicativo que les permite llevar a cabo la cancelación. Lo que sucede en esos casos es que el propio PAC hace esa interconexión al sistema del SAT, pero realmente, ya sea que nosotros acudamos de manera directa con el SAT o a través de los facilitadores, que son los proveedores de servicios de facturación, este trámite se realiza directamente ante el SAT, y finalmente esto nos lleva a que tenga que tener cierto estatus ese proceso, porque no es inmediato. Ya lo comentaban, yo solicito la cancelación de una factura, vamos a tener que cumplir con una serie de requisitos que ahorita vamos a comentar, pero uno de esos requisitos muy importantes es el tema de la aceptación y el estatus cuando yo hago, permítanme decirlo, esa solicitud de cancelación. O sea, no es un acto único de cancelación, sino, como bien lo mencionaban ustedes, es una solicitud que va a tener un proceso, va a tener tiempos y requisitos. ¿Nos podrías platicar un poco, Lolita, de cómo se cuece, de cómo se hornea precisamente esta cancelación cuando nosotros hacemos esta solicitud y los estatus que se asocian a la misma? Claro que sí, Toño, con mucho gusto. Quienes tenemos el gusto de estar en la cocina, de manejar alimentos, de procesar alimentos, de preparar alimentos, pues principalmente lo hacemos con mucho amor, ¿no? Dicen que todo aquel guiso o todo aquel postre que se hace con amor seguramente va a ser un deleite para quienes lo van a deleitar, ¿no? Pues bien, es costumbre de las cocineras desde muchos tiempos atrás el ir probando la consistencia de la comida, cómo está de sal, si estamos hablando de un guisado o de una comida salada, cómo está de azúcar, estamos hablando de un postre, y pues ahora en los postres hay que tener mucho cuidado porque tenemos una gran cantidad de ingredientes que se van sumando cuando preparamos postres, ¿no? Como pueden ser los clavitos de olor, que le dan un aroma muy especial a nuestros postres, la propia, el camotito este que se llama cúrcuma, que también le da un sabor muy especial, inclusive cuando preparamos estos postres de noviembre. Pero hay que tener mucho cuidado, porque se nos llega a pasar un poco de cúrcuma y entonces ya no vamos a tener un sabor placentero, vamos a tener un sabor muy picoso, muy picante. Lo mismo pasa si añadimos bastantes clavos de olor. Entonces, las especies le dan muy buen toque a los postres, pero hay que saberlos medir y hay que irlos probando. Lo mismo pasa con las facturas. Una vez que las facturas están en las bases de datos del SAT, hay que verificar cómo están, hay que probarlas, hay que ir a ver cómo se están cociendo esas facturas en el portal del SAT, para entonces empezar a ver qué acciones vamos a hacer para remediar nuestro platillo que estamos preparando. Si estamos preparando un pastel y se nos pasó por ahí, como decía Dorita de Royal, pues tenemos que hacer algo. Tenemos en ese momento que aplicar más harina o aplicar otro tipo de fórmulas para que el pastel tenga esa consistencia rica y porosa y no nos sepa como que muy salado o muy ácido por el Royal, ¿no? Entonces es muy importante siempre revisar en el portal del SAT qué estatus tienen nuestras facturas para saber qué acción o qué remediación para cancelar le voy a dar en concreto a esa factura. Y cuando nosotros entremos a los aplicativos del SAT,
vamos a encontrar principalmente dos estatus. Uno que nos va a decir que la factura ya fue cancelada y entonces ya no podemos cancelar algo que ya fue cancelado. Y vamos a encontrar otro estatus que es muy importante, cuando la factura está vigente. Quiere decir que es una factura que está viva y que tiene efectos fiscales. Entonces, esa factura la podemos cancelar. Esa factura sí es susceptible de cancelarse. Pero tenemos que verificar qué otros estatus tiene, porque vamos a ver que no basta nada más con que esté vigente, porque dentro de este estatus de vigentes vamos a encontrar vigente pero no cancelable. ¿Y qué quiere decir una factura vigente no cancelable? Pues que es una factura que tiene un documento relacionado, que tiene una factura que estuvo de atrás. Como decías, Toño, en el momento de preparar el bacalao de origen ya viene salado. Entonces, ¿qué tengo que hacer para desalar ese bacalao que de origen ya viene salado? Pues tengo que desalar el bacalao. Lo mismo pasa con las facturas que ya tienen un documento relacionado. Tengo que ir liberando el estatus de documentos relacionados para poder cancelar la factura de origen. Eso es lo que me dice ese estatus. No cancelable es que tiene un documento relacionado. Pero aquí ya me da una pista de qué es lo que tengo que hacer. Tengo que consultar qué documentos están relacionados a esa factura y empiezo a prever mentalmente qué acciones tengo que realizar para poder cancelar la factura de origen. Ahora, ¿qué pasa si lo tengo vigente, pero la tengo como cancelable? Quiere decir que es una factura que es susceptible de cancelarse, pero puede cancelarse con aceptación del receptor o sin aceptación del receptor. Si la factura es una factura cancelable con aceptación, el mecanismo es totalmente distinto a una factura que no requiere aceptación del receptor. Por eso es importante y vital, antes de iniciar un proceso de cancelación, verificar el estatus de las facturas, probarlas, verificarlas y entonces empezar a prever qué acciones voy a realizar para cancelar una factura. Y me sigo un poquito con el tema que me pedías, Toño, si me lo permites, en relación de cuál sería el procedimiento. Por ejemplo, si tengo una factura que requiero cancelar, pero que me dice que es una factura sin aceptación. Entonces aquí me tengo que ir a nuestro formulario mágico, a nuestro gran libro de recetas, y lo vamos a encontrar en las reglas de resolución miscelánea fiscal, de manera muy concreta, en la regla 27135, que nos dice, vas a poder cancelar facturas sin aceptación del receptor, las que yo te estoy señalando en este recetario. ¿Y cuáles son? Nos da aproximadamente 22 supuestos. No los vamos a señalar todos, Toño. Vamos a dejar que nuestros radioescuchas revisen este formulario, revisen este cuaderno de recetas, pero vamos a señalar algunas. ¿Cuáles son las principales? Las facturas de nómina, las facturas de traslado, las facturas que son expedidos a los contribuyentes del RIF, que ahora ya son pocos, pero en su momento era algo significante, las facturas de retención e información de pagos, las que amparen montos totales hasta de 1,000 pesos, y aquellas facturas que se emitieron y que yo todavía estoy dentro de el periodo para hacerlas o para cancelarlas sin requerir aceptación del receptor, que son aquellas, el plazo, perdón, que me estableces que dentro del día hábil siguiente a su expedición. Entonces, si yo emito una factura ahorita y me doy cuenta de que tengo un error, tengo hasta el día de mañana para realizar la cancelación sin pedirle al receptor que me dé la aceptación. Esto es prácticamente el esquema de la cancelación de facturas sin aceptación del receptor, y el procedimiento es muy sencillo, Toño. Prácticamente lo que tenemos que hacer es entrar a la página del SAT, acceder al aplicativo del SAT. Obviamente me tengo que autenticar con mis medios de autenticación, ya sea con firma electrónica, clave CIE, prácticamente es firma electrónica. Voy a solicitar la cancelación, voy a registrar el motivo, ya no lo decía Dora al principio, es el tema de la materialidad, que es muy importante ahora señalar los motivos, los cuales vamos a ver en un ratito más, y voy a señalar, de ser el caso, el folio fiscal que va a sustituir la factura, en caso de que así sea. Voy a hacer la solicitud, lo voy a firmar con mi firma electrónica y proceder a la cancelación del comprobante, y posteriormente voy a tener un acuse. Este es prácticamente el procedimiento, Toño. Y creo que es muy interesante este punto que yo recapitularía los 3 puntos básicos, ¿no? Primero es revisar nuestra factura
y ver cuál, como bien comentas tú, es el estatus. ¿Se puede cancelar? ¿No se puede cancelar? O si está en actitud de ser cancelable, ¿no? El siguiente punto, y para reforzarlo con nuestros escuchas, es cuando yo tengo un comprobante que está relacionado, la cancelación tiene que ser en un proceso inverso. No puedo cancelar la factura principal si previamente, permítanme decirlo de manera coloquial, no he cancelado a los hijitos. Entonces tengo que cancelar a los hijitos y a partir de ahí puedo cancelar la factura principal. Y el último punto que bien comentabas tú es, en el momento que yo ya identifiqué que ya entré al portal del SAT, y ahí igual, Dora, si nos puedes comentar, uno de los grandes cambios es que hoy por hoy dentro del portal del SAT nos ponen supuestos o claves de cancelación en donde yo tengo que identificar, y como ya lo íbamos adelantando, si estamos hablando de una factura global donde vamos a desprender un comprobante nominativo, donde estoy hablando de una factura que tuvo un error y voy a sustituir, o donde inclusive estoy teniendo una factura que no debía haber emitido, ¿no? Porque la dupliqué o porque la operación realmente no existió. Y hay un punto bien relevante también que me gustaría, y que lo hablan de la aceptación. Otro punto que me gustaría que nos comentaras, Dora o Lolita, como ustedes gusten, es el tema de qué pasa con esta condición que ustedes hablan de aquellas facturas que sí requieren aceptación, que son diferentes a las que ya mencionabas, Lolita, donde sí se condiciona que haya una aceptación. ¿Qué pasa si el contribuyente no acepta? Ahí yo pondría dos supuestos. Uno, ¿qué pasa si yo le mando la solicitud y y el receptor de la factura no dice nada? O sea, no, ¿cómo se va él a enterar de que le llegó una solicitud de cancelación? Y el otro es cuando definitivamente él mismo me rechaza la cancelación, es decir, cuando ya le llegó la solicitud y me dice no acepto la cancelación, pero sí se tenía que hacer la cancelación, ¿no? Porque se pueden dar los dos casos. O no dice nada y hay silencio total, ¿ahí qué sucede? ¿O qué sucede cuando él expresamente niega la cancelación? ¿Puedo volvérsela a mandar? ¿Qué es lo que sucede? No sé si me podrían platicar un poco sobre este tema. Claro que sí. Primero me gustaría tocar lo que es la cancelación del CFDI con aceptación del receptor, como el procedimiento que tiene que llevar a cabo, en este caso, quien vaya a realizar la cancelación del CFDI por el motivo que tenga la necesidad. El primer paso, como bien ya lo escuchamos, es consultar el estado del CFDI. Posteriormente, una vez que tenemos conocimiento del estado, podemos llevar a cabo la cancelación del CFDI a través del portal del SAT o a través de un PAC. De ahí se hace una solicitud de cancelación en el cual se indica el motivo y el folio fiscal que se relaciona, y con esta solicitud se envía un mensaje de interés a través del buzón tributario, que es donde el receptor del CFDI se hará de conocimiento que le están solicitando la cancelación de un CFDI emitido. El resultado de esta solicitud puede arrojar tres respuestas. La primera es una aceptación, es decir, que acepta la cancelación, entonces se cancela con la autorización del receptor. La segunda, como ya lo mencionaban, que no nos acepte la cancelación, entonces tendríamos una solicitud rechazada. Y el tercer tipo de respuesta es que al no ser aceptada, eh, la autoridad tiene 3 días para darnos una respuesta, y pasado el plazo de los 3 días, entonces tendremos un CFDI cancelado por plazo vencido. De aquí tenemos los motivos de cancelación. Ahora sí nos vamos al tema de los motivos de cancelación. Se establecen 4 motivos de cancelación. El primer motivo de cancelación es el 01, que aplica cuando el CFDI generado contiene errores en la clave del producto o cualquier otro dato por lo que se debe de reexpedir. A este motivo se le conoce como comprobantes emitidos con errores con relación. El segundo motivo que tenemos es comprobantes emitidos con errores sin relación. Este lo aplicamos cuando el CFDI que se generó
contiene un error en la clave del producto, valor unitario o cualquier otro dato y que no requiere relacionar con otros CFDI generados. El motivo 03 es cuando emitimos el CFDI, pero al final no se lleva a cabo la operación. Entonces, en este caso vamos a aplicar el 03. Y el 04 es cuando emitimos una factura global y alguno de los montos que están incluidos en la factura global, el cliente nos solicita una factura nominativa. Aquí utilizamos el motivo 04, que se denomina operación nominativa relacionada en una factura global. Son los 4 tipos de motivos que me va a solicitar mediante el proceso de la cancelación, que yo, de acuerdo a cada uno de los actos o errores, en este caso, requiera para llevar a cabo la cancelación del CFDI. Y ahí, Lolita, ¿cuánto tiempo tiene si yo le mandé una solicitud de cancelación a uno de mis clientes? ¿Cuánto tiempo tiene él? ¿Está abierto el tiempo que él tiene para contestar que acepta o no acepta la cancelación? ¿Y qué pasa si él no me contesta? O por el contrario, ¿qué sucede si él no la acepta? ¿Yo podría volver a intentar solicitar la cancelación o tendría que acudir a algún medio o tendría que acudir al SAT para que lleve a cabo alguna conciliación? ¿Qué sucedería ahí? Si nos pudieras platicar un poco, Lolita. Mira, el proceso de cancelación con aceptación del receptor, como ya lo mencionaba Dora, tiene un proceso distinto a la cancelación sin aceptación. Aquí, inicialmente, el emisor del comprobante puede acudir al portal del SAT o con un proveedor de certificación de CFDI, si es el caso, si es que lo tuviera. En todo caso, entra a la aplicación, se manda una solicitud de cancelación, le va a llegar al receptor del comprobante mediante su buzón tributario, es un mensaje de interés, donde le van a dar 3 días para que él pueda emitir una respuesta, ¿no? Durante este tiempo, él va a tener que meterse al aplicativo de cancelación y aceptar la cancelación o no hacer nada, quedarse callado. Si es el primer caso, bueno, pues entonces la factura tendrá un estatus de cancelado y aceptado. Si no dice nada, la factura se cancela por plazo vencido. ¿Por qué? Porque hubo una omisión, no dijo nada, se quedó callado el señor. Entonces, en ese sentido, se aplica una ficta y se estaría teniendo como cancelada la factura. Pero si el emisor nuevamente le vuelve a hacer una solicitud de cancelación, esa solicitud de cancelación sigue manteniendo el mismo estatus de vigente con solicitud rechazada. Eso es lo que va a pasar, al menos que él conteste una cosa distinta. Eso es lo que estaría pasando en estos casos. Ahora, regresando a tu pregunta, Toño, ¿de qué pasaría si obviamente esta factura en realidad es una factura mal hecha, en verdad tiene un error y requiere ser cancelada, porque las facturas no se cancelan a capricho del emisor o del receptor, debe de haber un motivo, por eso la autoridad pide un motivo, ¿no? Entonces, si realmente hay una necesidad, hay un error en la factura, que además está soportado y documentado en los datos contables del contribuyente y en su operación, esa factura se tiene que cancelar sí o sí. Entonces, si el receptor de la factura no me quiere dar la cancelación, todavía el emisor de la factura tiene una opción. Y esta opción nos lo va a dar la regla 27145, donde la autoridad establece ser un medio de conciliación entre el emisor y el receptor. Y entonces, digámoslo así, el emisor de la factura puede ir de chismoso a decir al SAT, oye, fíjate que Juanito no me quiere aceptar la cancelación de la factura siendo esta procedente, porque en realidad tiene un error. Entonces la autoridad entrará como mediadora, como conciliadora, para ver qué es lo que está pasando entre estas partes y ver que la factura, pues al final de cuentas, si tiene un error, pues tiene que ser una factura cancelable. Aquí también es importante señalar, Toño, es algo relevante, que si bien es cierto que las contraprestaciones que se dan entre los particulares es de derecho privado,
La autoridad solamente es una conciliadora que inclusive no podría tener mucha injerencia en la voluntad del receptor de la factura. Sin embargo, pues es un mecanismo que da la autoridad, ahí está presente y se puede recurrir a él, ¿no? Esto es en cuanto a la pregunta que nos hacías. Bueno, pero ya hablamos de la teoría. Ahora me gustaría pasar lo que pasa al calor de la cocina, ¿no? Obviamente, aunque hay una receta ya determinada, tenemos las proporciones, tenemos todo, pues finalmente cuando ya estamos en la práctica cocinando el pastel o estamos haciendo la receta que nos dio la abuelita del bacalao, pues a veces pues no tenemos toda la fórmula completa y entonces en la práctica suceden cosas. Entonces es lo mismo aquí. Algo que tuvo relevancia o que vale la pena que le platiquemos a los escuchas es los problemas operativos que existieron cuando empezamos a emitir la famosa cancelación por sustitución con un comprobante relacionado, en donde utilizábamos la famosa clave 01, en donde la condición era emitir un comprobante, que el nuevo comprobante que íbamos a sustituir previo a la cancelación, pero resultó que los sistemas, que el horno del SAT no cocinaba tan bien y no nos permitía la cancelación y nos enfrentábamos a la problemática de que teníamos dos comprobantes vigentes, el que íbamos a cancelar y el que iba a sustituir. Entonces, entiendo ahí que la autoridad, de alguna otra forma, de manera práctica, vía preguntas frecuentes, pues ya dio como que cierta salida y que creo que vale la pena que nuestros escuchas sepan. No sé, ahí, Dorita, si nos pudieras platicar de qué solución o qué salida le dio la autoridad en la práctica. Claro que sí, pues bueno, al ver que el horno no servía o no cocía correctamente el pastel, efectivamente nos establece que en lugar de utilizar el motivo 01, ahora se podrá utilizar la clave 02 para realizar la cancelación del CFDI relacionado que nos hizo primero generar y el de origen. Es decir, tenemos que cancelar a través del motivo 02 el de origen más el relacionado. Esto con la finalidad de que no se genere un estatus de no cancelable del CFDI. Pero adicional, en el caso de que subsista la operación, se deberá emitir un nuevo comprobante con la información correcta. Pero creo que lo que hay que resaltar aquí es el ingrediente. Y el ingrediente, es decir, ya utilizamos un ingrediente que fue el 01, no nos funcionó. Realmente yo llego a esa conclusión. No funcionó el horno y me dice, ahora utiliza otro segundo ingrediente, que va a ser el 02, y con eso dejas cancelado el CFDI. Ese es el procedimiento que estableció como solución al no cocimiento del horno. Okay, entonces le damos la vuelta, no lo emito previamente porque todavía tiene fallas, entonces la recomendación es no emitas previamente el comprobante que vas a sustituir, métete al de la cancelación general del 02 y solo que una vez que ya verificaste que se canceló, emites el nuevo y en ese nuevo relacionas el comprobante cancelado. Creo que, para que los escuchas lo sepan, es una solución práctica. Pero hablando de temas polémicos que se dan en la cocina, que hablamos de ollas y sartenazos, pues también tenemos el tema de la factura global. En preguntas frecuentes me queda totalmente claro, o me queda claro que el SAT ha aclarado que cuando alguien me pide a mí una factura individualizada de la factura global, tengo que cancelar la factura global y tengo que emitir una nueva factura global que quite o permítame que elimine esa operación en particular a la cual le voy a emitir un comprobante nominativo. Pero eso en la teoría suena muy bien, pero en la práctica puede tener complicaciones interesantes por el hecho de que en una factura global, al arropar cientos o miles de operaciones, dependiendo del tamaño de una empresa, pues me puedan acudir varios de mis clientes a decirme, pues ahora sí que dice mi mamá que siempre sí, y sí quiero una factura individualizada. Entonces, esto me llevaría a que tantas veces en el mes o en cierto periodo determinado llegaran mis clientes a pedirme la individualización de la factura, tuviera que estar cancelando facturas globales.
Esto entiendo que en la práctica algunas empresas lo han solucionado a través de las notas de crédito, que no es del todo lo correcto porque la nota de crédito no cancela la operación, lo lleva a una disminución de una deducción anual. Pero ahí, ¿qué nos podrías comentar, Lolita, pues, de esta polémica y de esta área gris que hoy por hoy existe? Porque finalmente la posición oficial es que tienes que cancelarlo, ¿no? Pero ¿qué áreas o qué ventanas de oportunidad podría haber en este tema? Claro que sí, Toño, con mucho gusto. Pues bueno, hay ocasiones en las que llegamos a un restaurante, nos acercan la comanda, nos acercan la carta, y a veces por estar platicando o estar comentando con los amigos, con los que estamos reunidos, pues se nos olvida revisar qué es lo que vamos a pedir, ¿no? Y entonces la carta sigue pasando por todo el grupo de los que estamos ahí reunidos y ellos van pidiendo sus platillos. Y entonces el mesero va tomando la orden y se aleja. Pero a mí se me olvidó pedir. No, en ese momento no pedí qué es lo que iba yo a comer en ese momento. Y posteriormente alzo la mano y llamo al mesero y le digo, oiga, ¿qué cree? Que yo voy a querer esto. Pues esta analogía nos sirve un poquito para explicar lo que pasa con las facturas globales. Como bien tú señalas, esta es una práctica que tiene muchos años atrás, donde anteriormente se utilizaban las notas de crédito, las notas de egreso, para cancelar facturas. Pues bueno, las facturas globales, que tenemos una facilidad para que todas las operaciones realizadas en un periodo se puedan integrar en una sola factura, que es una factura global. Es decir, que en esta factura global voy a integrar todas las operaciones realizadas en ciertos periodos. Pero si de repente alguien llega y quiere una factura nominativa, es decir, una factura con un RFC nominativo, con un RFC identificado, pues en algunas ocasiones algunos contribuyentes emitían una nota de crédito relacionada a la factura de ingresos, a la factura global de ingresos, y con eso pretendían darle un efecto de cancelación. Entonces, esto ha estado en algunos documentos del SAT. Sin embargo, también tenemos un documento de preguntas y respuestas frecuentes donde nos aclaran cuál es el procedimiento correcto para cancelar una factura global cuando alguien se nos acerca y nos dice, oye, yo necesito una factura nominativa posterior a que ya se emite esta factura global. Entonces, el procedimiento que establecen estas preguntas y respuestas es que si ya emitiste una factura global y en el supuesto de que alguien te requiera una factura nominativa, lo que tienes que hacer es cancelar la factura global, emitir una factura nominativa a la persona que está solicitándolo y posteriormente volver a emitir la factura global, pero sin considerar el ingreso que ya consideraste en la factura nominativa. Esto es la práctica correcta, Toño, y pues nada más enfatizar que una nota de crédito nunca podrá ser utilizada para cancelar una operación o una factura. Y creo que es muy importante lo que mencionas, ¿no? Aquí hablamos de una justificación de la cancelación o también en el caso de notas de crédito, de devoluciones, bonificaciones y descuentos, de una justificación y de un debido soporte. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que acreditar la razón por la cual estamos cancelando un comprobante fiscal, la materialidad, que es un término que ya hemos platicado en programas previos. Entonces, donde tenemos que tener el soporte de por qué cancelé una operación, porque hubo un error, porque hubo a lo mejor una cancelación del contrato previo de posterior a su firma, o porque inclusive tengo el sustento de que ya había emitido esa factura previamente. Entonces, esta es una parte importante. Pero ya igual para ir cerrando el programa, me gustaría que me pudieran platicar precisamente de las consecuencias que pueden estar asociadas a dos elementos. Uno es, ¿qué pasa si yo no cancelo los comprobantes? Que ya hablábamos o ya lo acercamos un poco al tema de que pues, si yo emito un comprobante con errores, pues le puedo estar generando un problema en su casa a mi receptor, a mi cliente, porque no lo va a poder deducir eventualmente, porque me equivoqué del producto, o me equivoqué de su nombre, o puse el código postal de otro cliente, aunque fuera válido. Pero bueno, hay errores o no pongo un pedimento de comercio exterior, una referencia, dependiendo del tipo de comprobante, pero
Más allá ya del tema del error, es ¿qué pasa si yo no emito ese comprobante? No cancelo ese comprobante. O la otra es, ¿qué pasa si lo cancelo fuera del espacio temporal que me da la autoridad, que es de 1 año? ¿Qué consecuencias legales hay para que lo tengan en cuenta nuestros escuchas? Ok, Toño, pues uno de los efectos que tiene el no llevar a cabo la cancelación de un CFDI es que tendría que acumular el ingreso que ampara ese CFDI. Y para efectos del contribuyente, pues es un efecto alto, porque estaría pagando un impuesto seguramente sobre un ingreso no percibido. Pudiera ser ese uno de los casos. Y otro de los efectos, el no cancelarlo, el efecto contrario, llevar a cabo una deducción que no está, que no es correcta, ¿no? Que no debería de aplicarse. Entonces creo que aquí el efecto en la determinación del impuesto suele ser realmente un impacto alto, tanto para el emisor en la acumulación, como en su caso para el receptor, que sería una deducción improcedente y que seguramente en facultades de revisión por parte de la autoridad, pues podría observar en ambos casos. Y otro de los puntos que pudiéramos estar señalando, pues ya sería la sanción por no cancelar los comprobantes fiscales digitales por Internet. En este caso, bueno, la sanción va en un valor de un 5 a un 10% del monto de cada comprobante fiscal. Y yo con esto quisiera nada más puntualizar, digo, va un poquito relacionado con el tema de no llevar a cabo la cancelación. Y sí quisiera dejar muy claro que la nota de crédito no es un medio de cancelación, para que de pronto no nos confundamos y querramos utilizar la nota de crédito como una cancelación. La nota de crédito no funge como una cancelación. Hay que llevar a cabo el procedimiento de cancelación, pues para evitar caer en una irregularidad, tanto en la determinación del impuesto que conlleva la acumulación o la deducción. Y Lolita, ¿quieres aportar otra parte de este tema o era lo de la multa? Efectivamente, como señala Dora, efectivamente, traído también a partir de la reforma para 2021, pues código, la parte de infracciones y sanciones también se modifica y justamente es lo que señala Dora, ¿no? En caso de no cancelar los comprobantes fiscales por algún error, o sin una causa para ello, o cancelados fuera del plazo, pues efectivamente hay una sanción que puede ir del 5 al 10% del valor de cada comprobante fiscal, ¿no? Y la autoridad podría inclusive ponerse todavía más severa, más estricta, y podría señalar que inclusive no hubo una materialización de dichas operaciones, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estamos en una una cancelación, indistintamente de los efectos fiscales y contables que Dora ya también nos hizo favor de aclarar, ¿no? Y algo que me gustaría traer aquí al foro antes de concluir, Toño, si me lo permites, es que no es suficiente con señalar el motivo de la cancelación en el proceso de cancelación. O sea, el hecho de que yo ponga 01, 02, 03 o 04 al momento de cancelar un CFDI no es suficiente para la autoridad. Como ya lo habíamos comentado desde un inicio, es necesario tener el soporte documental de todas las facturas que voy a cancelar, el por qué las estoy cancelando, por qué es necesario cancelarlas. Toda esa evidencia la tengo que tener como parte de mis documentos, como parte de mi contabilidad, igual resguardada durante el plazo que está contenido en las posiciones fiscales, porque la autoridad me lo puede estar solicitando, ¿no? Eso es lo que yo quería señalar nada más, Toño, si me lo permites. Perfecto, pues muchas gracias. Le agradezco a Dora Sánchez y a Dolores Salas toda la vasta información que nos dieron para la preparación y para dar de retro Satanás a los errores que podamos estar cometiendo en las cancelaciones y invitarlos a nuestros escuchas a escucharnos en los siguientes episodios, no dejando de puntualizar que siempre la idea de este foro es que de manera sencilla puedan tener un acercamiento pues a los principales temas que tienen que cuidar
para tener una salud fiscal en las operaciones que tienen día a día. Por mi parte, les agradezco y haciendo a lo mejor alusión, ya tal vez no a una de las frases que siempre acuño, pero no es lo mismo la cocina fusión que cocinar con confusión. No es lo mismo facturar por facturar que tener procesos claros de cómo debemos llevar a cabo una facturación y ahora que lo sabemos, llevar a cabo también su cancelación. Por mi parte, sería todo. Les agradezco. Soy José Antonio Hernández y nos vemos en la siguiente emisión de Sal y Pimienta Fiscal. Muchas gracias a todos. Gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro programa de hoy, donde nuestros especialistas nos brindaron un menú fiscal delicioso y lleno de información útil. No te pierdas la próxima emisión, donde seguiremos poniendo la sal y pimienta fiscal para conversar y degustar los temas de actualidad en materia tributaria. Esto fue Sal y Pimienta Fiscal, una producción de Digital Signature.